decía, a la clase o a la transmisión del tema de hoy en Derecho Civil, hoy vamos a ver el tema del domicilio. Ustedes, pues ya todos en estos momentos ya tienen sus guías conceptuales. El objeto de que les manden la guía conceptual es porque así tenemos la agenda de trabajo y entonces ya solo voy explicando las guías y poniendo algunos ejemplos, etcétera, pero ustedes ya tienen el documento de soporte relacionado con el tema que se está explicando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en primer lugar que el domicilio también es un atributo de la persona. También es un atributo de la persona. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos a la persona? También vimos sus atributos en las primeras guías y ahí tenemos un listado de las guías conceptuales, pero también tenemos una guía en donde ya están los atributos en forma más amplia. Cada uno de esos, pues poco a poco lo hemos ido explicando conforme hemos ido avanzando en el programa. Por eso es que ya explicamos el tema de la capacidad, por ejemplo, medio explicamos el tema del Estado Civil, que es el que queda pendiente con el video que voy a grabar y luego se los envío, porque se recuerdan que hubo mucha transmisión y hasta se cayó el internet y bueno, era un solo relajo. Entonces, para ir ordenándonos de alguna manera. Vean. Entonces ustedes ya saben que deben de tener a la mano su Código Civil, principalmente, su bolígrafo y su resaltador, ¿verdad? Estos son nuestros implementos de trabajo para estudiar Derecho Civil. Bueno, el domicilio también es un atributo de la persona. ¿Por qué? Porque al derecho le interesa ubicar a una persona. La importancia del domicilio radica precisamente en la utilidad que tiene para el normal o forzado ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones. Les decía, el normal porque también se basa en un principio de autonomía de la voluntad de las partes. Pero también es forzado cuando demandamos para que las personas puedan entonces cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Y ahí es donde ya la cuestión se vuelve forzada, porque hay necesidad de promover una demanda para que una persona pueda cumplir con sus obligaciones, como les decía hace un momento. Realmente el domicilio puede ser la sede legal, es la sede jurídica de una persona. El domicilio se deriva de la palabra domicilio, ahí lo tienen en su guía, en su primer cuadro, que proviene de domus, y domus significa casa. No realmente explica el significado del domicilio, pero vemos que ese es el origen, ¿verdad? No es preciso en cuanto a su conceptualización. También el domicilio, pues, como nos sirve para ubicar a las personas, para que ellas puedan cumplir sus obligaciones y también para que la persona pueda ejercer sus derechos. Entonces, a través del domicilio se fija el lugar en donde deben de ejercitarse o exigirse o cumplirse las obligaciones. Por eso fija y nos da fija con certeza el lugar necesario para el derecho, y que, repito, la utilidad consiste en que se ubica a la persona para que se le pueda exigir el cumplimiento de sus obligaciones, ¿verdad? Tienen ahí necesariamente toda persona debe de tener un domicilio, ¿verdad? En la primera columna ustedes tienen allí la definición, ¿ya? La definición y la etimología, ¿verdad? Ahí tenemos una definición del maestro Espín Cánovas y nos indica que representa la sede jurídica de la persona, o sea, el lugar en que se han de ejercitar ciertos derechos y cumplir ciertas obligaciones, y que de ahí se deduce su importancia. Luego tenemos el latín, ¿verdad? El origen, el
latín de donde se origina la palabra domicilium, ¿verdad? Que hace un momento les comentaba que proviene del latín domicilium y que del domicilium y que proviene de domus y que domus significa casa. Y después ya me está haciendo relajo ahí. Tenemos también que el domicilio tiene 3 elementos básicos. Por favor, ahí ya me van a ir abriendo su código civil porque ya los vamos a ir leyendo también. Resulta que tiene 3 elementos indispensables para que sea considerado como domicilio. El maestro Peña pues nos indica estos 3 elementos: un elemento espacial, un elemento temporal y un elemento intencional. Pero ¿en qué consisten estos 3 elementos? El espacial, el temporal y el intencional. Pues cuando hablamos de un elemento espacial nos estamos refiriendo a la residencia de una persona en un lugar determinado, donde pernocta, ¿verdad? En donde reside, en donde vive. Ese es el elemento espacial del domicilio. Luego tenemos un elemento temporal. Ahí pues está haciendo referencia al tiempo y consiste en la habitualidad del residir. Vamos a dar lectura posteriormente a los artículos 32 y 33 del Código Civil y vamos a ver ahí en qué consiste. Y luego vamos a ver en el tema temporal que la propia legislación nos indica un tiempo, ¿verdad? Pero les voy a explicar primero en qué consiste y luego ya damos lectura a los artículos 32 y 33 del Código Civil. Luego, por último, tenemos un elemento intencional. Ese elemento intencional es la voluntad de ánimo de residir o de permanecer en un lugar. Debe de ser en forma voluntaria y manifestar esa intencionalidad, ese deseo, ese ánimo de residir en un determinado lugar. Ahora bien, quiero que leamos por favor los artículos 32 y 33 del Código Civil. El artículo 32, por favor, ya estamos en el capítulo 3 y ya por favor a mano su resaltador. El artículo 32 indica que el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Vean ahí, encontramos los elementos del domicilio. Encontramos el elemento espacial, porque ahí nos está diciendo constituye voluntariamente por la residencia. La residencia es el elemento espacial. Y vean, en un lugar con ánimo de permanecer en él. El ánimo, la intencionalidad, el deseo de permanecer en él, ahí está el elemento intencional. Quiere decir que en el artículo 32 del Código Civil encontramos 2 elementos del domicilio, ¿verdad? Ahora veamos el 33. Entonces, vayan anotando por favor ahí elemento espacial del domicilio, ¿ya? Elemento intencional del domicilio, ahí tienen que anotarlo, ahí en su código, porque para eso es el código, por eso ustedes deben tener un código físico, ¿verdad? Porque van haciendo sus anotaciones y lo van subrayando. Luego tenemos en el artículo 33 que se presume el ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año en el lugar y que cesará la presunción anterior si se comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte. Vean pues que en esos 2 artículos encontramos los 3 elementos del domicilio. Por eso vayan anotando en el artículo 33 elemento temporal, ¿ya? Anotan y también subrayan los elementos del domicilio que, como repito, se encuentran en estos artículos 32 y 33 del Código Civil. Ahora bien, hay clases de domicilio, hay varias clases de domicilio. Algunas están reguladas en el Código Civil, por eso es que ustedes en su tercera columna tienen ahí clasificación en el Código Civil, clasificación del domicilio, ¿verdad?
Y luego tenemos un domicilio que no se encuentra en el Código Civil, pero que existe, y ese está en el Código Tributario específicamente para cumplir con nuestras obligaciones tributarias, nuestras obligaciones de impuestos. Veamos entonces que en el Código Civil vamos a encontrar un domicilio voluntario o real, un domicilio legal, necesario o derivado, porque se va a caracterizar en el sentido de que ese domicilio depende de otro. Hay un domicilio especial o contractual o electivo, hay un domicilio múltiple y existe el domicilio de la persona jurídica. Todos estos domicilios que acabamos de mencionar se encuentran regulados en el Código Civil, ¿verdad? En el Código Civil. Y luego pues tenemos un domicilio fiscal que lo encontramos en el Código Tributario y que ahí tienen citados sus artículos, ¿verdad? Tienen el artículo 114 del domicilio fiscal y en el 115 está el domicilio fiscal de las personas individuales. Ahí tienen ustedes la transcripción del artículo del Código Tributario, que es el artículo 114. Respectivamente, ¿verdad? Y además el artículo 115 del Código Tributario hace referencia al domicilio fiscal, pero de las personas individuales. ¿Vamos bien, compañeros? ¿La transmisión está bien? Bueno, cualquier cosa me lo hacen saber acá. Vamos a ver. Ok. No hay ningún problema entonces, ¿verdad? Continuamos entonces. Cualquier cosa, aquí tengo el teléfono. Luego ya encontramos específicamente las clases de domicilio. Repito, estos domicilios están regulados en nuestro Código Civil. Y ahí encontramos, vemos que en primer lugar hay un domicilio voluntario real y que ese se encuentra regulado en el artículo 32 que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Pero por qué se llama así? Porque se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar, pero con ánimo, con la intención, con la voluntad de permanecer en ese lugar, ¿verdad? Y se presume esa residencia continua por el tiempo de un año, por el transcurso de un año. Ahora bien, y ahí entonces siempre a la par de su artículo en el Código Civil le anotan domicilio voluntario o real. Luego encontramos el domicilio legal, necesario o derivado. Pues aquí lo que sucede es que la ley le fija un lugar a determinadas personas, pero ahí es la ley quien indica quiénes tienen domicilio legal. Veamos ese artículo, por favor. Primero veamos que entonces ya sabemos, ya vamos a leer el artículo 36 y 37. En primer lugar, como les decía, se llama domicilio legal, necesario o derivado. ¿Por qué es legal? Porque es la ley quien te señala quiénes tienen domicilio legal, ¿verdad? Los menores de edad, por ejemplo. Pero vamos a leer específicamente ese artículo 37, porque el artículo 37 es el que nos indica cuáles se consideran domicilios legales. Entonces, en el 36 tenemos, por ejemplo, leamos por favor, ahí tenemos que el domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia. Miren, la ley le fija su residencia, pero es la ley, ¿verdad? Para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí. Pero es la ley quien le fija el lugar de su residencia, ¿verdad? Este no aplica a todos los casos. En el artículo 37, que vamos a leer a continuación, y que ustedes lo tienen transcrito ahí en la guía, ahí nos indica entonces a quienes la ley le fija su domicilio. Por ejemplo, nos indica ahí que se reputa domicilio legal en el artículo 37
A, el del menor de edad e incapacitado, el de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela. Es decir, que para una persona menor de edad, una persona que esté incapacitada, ¿cuál va a ser su domicilio entonces? El de las personas que ejerzan la patria potestad o tutela, ¿verdad? Porque ellos serán sus representantes legales. Luego tenemos que si son funcionarios, empleados, dependientes y demás personas, el lugar en que prestan sus servicios. Pero los que accidentalmente se hayan desempeñado en alguna comisión, ese sí no es domicilio, ¿verdad? No adquieren domicilio en el lugar. También el domicilio legal, el de los militares, pero en servicio activo, en lugares donde estén destinados. En el D tenemos que es domicilio legal también de los que se hayan extinguiendo una condena, fíjense, o sea, ya los reos, ¿verdad? El lugar donde la extinguen, o sea, donde están cumpliendo su condena, por lo que toca las relaciones jurídicas posteriores a ella. Y en cuanto a las anteriores, pues conservarán el último que hayan tenido. Y por último, en la literal E, tenemos de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero, por razón de su cargo, el último domicilio que tenía en el territorio nacional. Entonces, lo que quiero que pongan atención es que solo en estos casos existe el domicilio legal, ¿verdad? Solo en estos casos la ley le está indicando a las personas cuál es el domicilio que ellas tienen, ¿verdad? Eso es lo que deben de tener claro. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, en el caso del menor de edad incapacitado, pues de la persona que ejerza la patria potestad, o sea, los padres, porque la patria potestad se ejerce en forma conjunta, separada e indistinta, o bien del tutor. En el caso de los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas, el lugar en el que presten sus servicios, pero si accidentalmente se encuentran ahí, ese no se considera domicilio. En el caso de los militares, pues es para los militares en servicio activo, ahí el lugar donde estén destinados, ¿verdad? Y así, en el caso de los reos, que son los que ya se encuentran cumpliendo una condena, pues el lugar en donde la están extinguiendo. Y así, para el tema de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo, el último domicilio que tenían en el territorio nacional. Luego tenemos el domicilio especial, electivo o contractual. Este domicilio se caracteriza principalmente porque es el que las partes de común acuerdo pueden indicar en un contrato. Este es aplicable solo a contratos, por eso se llama domicilio especial, electivo o contractual, porque las partes, con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, pueden fijar un domicilio de común acuerdo para la ejecución o el cumplimiento de las obligaciones que genere la celebración de ese contrato en especial, ¿ya? O sea, las partes celebran un contrato. Por ejemplo, un contrato de mutuo. El contrato de mutuo es el que comúnmente consiste en que se prestan dinero, ¿verdad? Entonces genera una tasa de interés, deben de abonar al capital, etc. Para por ejemplo, si las partes A y B, ¿verdad? O José y María celebran un contrato, como les digo, un contrato de mutuo, por ejemplo, entonces ellas de común acuerdo pueden designar un domicilio para el cumplimiento de las obligaciones, pero que genere ese contrato, ¿verdad? Solo ese contrato. Por eso se llama domicilio especial, porque ese domicilio surge en virtud del cumplimiento que le quieran dar las partes a un contrato determinado. Por ejemplo, también en un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Entonces, las personas eligen libremente el domicilio y por eso también se llama contractual, porque se origina ¿de dónde? Se origina de un contrato, ¿verdad? Ahí lo tenemos en el artículo 40. Veamos ahora el artículo 40 del Código Civil.
Dice, las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos originen. Ahí a la par coloquen igual, ¿verdad? Y se denomina domicilio contractual, especial o electivo. Para eso van haciendo las respectivas anotaciones y van subrayando. En la siguiente guía, ya en la número 20, tenemos la clasificación del domicilio. Continuamos con la clasificación del domicilio, pero que está regulada en el Código Civil, porque ya vimos que hay un domicilio especial o un domicilio que no está regulado, mejor dicho, en el Código Civil, pero que se encuentra en el Código Tributario, ¿verdad? No es que ese se llame domicilio especial, ese se llama domicilio fiscal, pero no está regulado en el Código Civil, repito, sino en el Código Tributario, y ese es específicamente para que puedan cumplir con todas las obligaciones que se relacionen con el fisco. Continuamos entonces con la clasificación del domicilio, pero en el Código Civil. Ahí tienen entonces en el artículo 34 un domicilio múltiple. Ese domicilio múltiple aplica cuando las personas tienen ocupaciones habituales en varios lugares. Entonces la legislación la considera domiciliada en cualquiera de ellos. Pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, ese será el domicilio de la persona. Lean entonces su artículo 34 del Código Civil, que es el que acabamos de ver. Ese domicilio múltiple aplica para las personas que viven alternativamente en diferentes lugares, ¿verdad? O tienen ocupaciones habituales también en diferentes lugares. Entonces, según la ley, se considera domiciliada en cualquiera de ellos. Pensemos en ejemplos de domicilio múltiple. Miren, un caso muy típico del domicilio múltiple. Vamos bien con la transmisión, ¿verdad? Un ejemplo del domicilio múltiple es aquellas personas. A este domicilio múltiple también se le llama pluralidad de domicilio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en estos casos? Un ejemplo muy común es el que tienen aquellas personas que trabajan como visitadores médicos. Ellos, por ejemplo, vive aquí la persona, pero tiene una ruta específica, ¿verdad? Entonces, que se toma la ruta de Cobán, por ejemplo, ¿verdad? Alta Verapaz, Baja Verapaz, ¿verdad? Ese sector lo va tomando esa persona para realizar su trabajo. Entonces, si le toca ir a Cobán, si le toca ir a Baja Verapaz, entonces se va a considerar domiciliada en cualquiera de ellos. Eso es lo que nos está indicando el artículo 34 del Código Civil y el 35. La persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar que se encuentra. O sea, toda persona, como dije al inicio, necesariamente debe tener un domicilio. Luego tenemos el domicilio de la persona jurídica. Ya sabemos que la persona jurídica, colectiva o moral, pues ese es un ente también sujeto de derechos y obligaciones, pero que está integrado por varios sujetos individuales, ¿verdad? Pero el hecho de que sea una persona jurídica colectiva no significa que no vaya a cumplir con sus obligaciones y que no vaya a tener un lugar en donde se le considere domiciliada. Esto lo tenemos regulado en el artículo 38 del Código Civil y resulta que el domicilio de una persona jurídica es el que se designa en el documento en que conste su creación o, en su defecto, el lugar en que tenga su administración o sus oficinas centrales.
Por ejemplo, si van a constituir una ONG, una fundación o una asociación civil, pues se constituye en escritura pública y a eso se refiere acá en el de la persona jurídica, que es el que se designa en el documento en que conste su creación. Repito, si es una ONG, si es una fundación, si es una asociación civil, pues entonces se constituye en escritura pública y ahí se va a hacer constar cuál va a ser su domicilio, o sea, el lugar en donde se van a ejercer sus derechos y deberá cumplir con sus obligaciones. En el artículo 38 lo tienen ahí bien claro. Todos los domicilios, entonces hemos visto estos que acabamos de analizar, se encuentran regulados en el Código Civil, ¿verdad? Y que el domicilio fiscal es el que se encuentra fuera del Código Civil y se mantiene en un código tributario. Ahora bien, hace rato vimos los elementos del domicilio, ¿se recuerdan? Vimos que hay un elemento espacial, un elemento temporal y un elemento intencional, ¿verdad? Vimos que el elemento espacial pues, se refiere a la residencia de una persona en un lugar determinado, ¿verdad? En un lugar determinado. Entonces, como les digo, la residencia es el lugar donde las personas viven, ¿verdad? Ese departamento, esa casa, etcétera. Es el lugar en que se reside, la casa de habitación o el departamento, etcétera, ¿verdad? La residencia, entonces, es un elemento del domicilio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos de tener cuidado. Y luego tenemos que el domicilio, ese sí, representa la sede jurídica de una persona que ya vimos, o sea, el lugar en donde debe de ejercitarse sus derechos y obligaciones. El domicilio, entonces, es la circunscripción departamental. El domicilio es una circunscripción de carácter departamental. Les quiero leer el artículo 12, pero del Código Procesal Civil y Mercantil. Ustedes pues, lo pueden ir a leer cuando terminemos la transmisión. Es el 12, pero del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí lo tienen. 12 y 13 lo tienen en la regulación legal de esta guía conceptual. Entonces nos regula que cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio. Repito, en el de menor cuantía, el juez menor de su vecindad. Entonces veamos, domicilio es una circunscripción de carácter departamental, aquí lo está indicando, del departamento en que el demandado tenga su domicilio, ¿verdad? Entonces se limita a una circunscripción de carácter departamental. Y la vecindad, esa es una circunscripción pero de carácter municipal, que es esa circunscripción municipal en que reside una persona y se rige por las mismas leyes del domicilio según el artículo 41 del Código Civil. Acá. Y ya vamos a leer otros también, pero ahorita veamos el 41. Fíjense pues. En la vecindad la encontramos en el artículo 41 del Código Civil y también en el 12, pero del Código Municipal. Pero primero leamos entonces qué significa o en qué consiste esa circunscripción municipal. Ahí lo tenemos regulado en el artículo 41. Dice, la vecindad es la circunscripción municipal. Miren, aquí ya hace referencia al municipio. El domicilio al departamento, según lo que acabamos de leer en el artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil. Busquen un
Código Procesal Civil y Mercantil lo van a leer ahí van a ir aclarando. Entonces se rige por las mismas leyes que el domicilio, ¿no? La vecindad confiere iguales derechos e impone las mismas obligaciones locales a guatemaltecos y extranjeros. Ahora veamos qué regula el artículo 12, pero del Código Municipal. Ahí lo tienen ustedes transcrito también, pero yo se los voy a leer aquí del Código Municipal. Veamos ese artículo 12. Ya leímos el 41 del Código Civil, vecindad, circunscripción municipal. Veamos entonces por qué se relaciona muchísimo con el artículo 12, pero del Código Municipal, ¿verdad? Hoy estamos viendo varios códigos, ¿ya vieron? Vimos el Código Civil, vimos un artículo del Código Tributario y ahorita estamos viendo del Código Municipal su artículo 12. El artículo 12 indica: la vecindad es la circunscripción municipal en la que reside una persona individual. Entonces vean cómo el artículo 41 del Código Civil con el 12 del Código Municipal se relacionan y nos indican que la vecindad es la circunscripción municipal, ¿verdad?, en que una persona reside. En el artículo 13 ya encontramos el tema de vecindad y transeúnte. Regula el Código Municipal que es vecino la persona que tiene residencia continua por más de un año, igual que el domicilio, ¿verdad? Pero esta es vecindad también, ¿verdad? En una circunscripción municipal. El domicilio es una circunscripción departamental. Entonces, aquí lo tenemos regulado en el Código Municipal. Un artículo bien importante, también lo deben de leer cuando finalice la transmisión, es que el artículo 17 del Código Municipal nos regula los derechos y obligaciones de los vecinos, ¿verdad? Y ahí hace una enumeración para que ustedes ya lo vean. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre residencia, domicilio y vecindad? ¿Cuáles son esas diferencias? Ya lo vamos teniendo ahí. En primer lugar, no olvidemos que la residencia es un elemento del domicilio, ¿verdad? Es el elemento espacial, el lugar donde la persona reside, o sea, la casa de habitación, el departamento, la casa, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como residencia. Domicilio, cuando hablamos de domicilio, hacemos referencia a una circunscripción de carácter departamental, en donde las personas van a ejercer sus derechos y van a contraer obligaciones. En el derecho civil, por ejemplo, es bien importante el domicilio. Fíjense que el artículo 61 siempre del Código Procesal Civil y Mercantil lo solicita como requisito del escrito inicial. Solo se los voy a mencionar así para que se den cuenta que es necesario conocer el tema del domicilio. Fíjense que el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil contiene todos los requisitos con los que debe cumplirse el escrito inicial, o sea, el primer escrito, o sea, la demanda. Fíjense que tienen que cumplir con esos 8 numerales, porque de lo contrario esa demanda puede ser rechazada por no cumplir los requisitos de ley. Ahora bien, ¿cuáles son esos requisitos? Entre otros, ¿verdad? Porque hay 8 numerales. En el numeral segundo de ese artículo 61 nos indica: nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio o indicación del lugar para recibir notificaciones. Vean que es diferente el domicilio al lugar que se señala para recibir notificaciones. Por ejemplo, si estamos en la ciudad, el domicilio es el departamento de Guatemala, es este domicilio, ¿verdad? Si estamos residiendo en Chiquimula, el domicilio es el departamento de Chiquimula, ¿verdad? Entonces así lo vamos
comparando y lo vamos diferenciando. Van poniendo atención, ¿verdad? Y por lo visto no hay problema con la transmisión. Entonces, ya tenemos ahí ese elemento que se refiere a la circunscripción departamental en el caso de domicilio, y la vecindad, esa se refiere a una circunscripción municipal. Las tres figuras, tanto la residencia como el domicilio y la vecindad, pues son figuras básicas y muy importantes para el domicilio, pero que son diferentes, ¿verdad? Ahí es donde deben de tomar en cuenta, son diferentes. También cuando ustedes quieren, ya como notarios, necesitan autorizar un instrumento público, pensemos en que vas a autorizar un contrato de compraventa, ¿verdad? Yo he llegado y te contrato a ti para que voy a comprar un apartamento. Bueno, entonces, entre los requisitos en la comparecencia, entonces María Soledad comparece por una parte, María Soledad Morales Cheu, ¿verdad? Guatemalteca, abogada y notaria de este domicilio. De este domicilio. Y si estuviera residiendo allá en Zacapa, pues entonces seré domiciliada en el departamento de Zacapa. Lo que les quiero decir también es que entonces, al ejercer su función de notario, también cuando vayan a autorizar instrumentos públicos, también se hace constar el domicilio de las personas. Bueno, pienso entonces por mí, aquí finalizamos la transmisión del día de hoy. Pero ustedes tienen, ahorita que terminemos la transmisión, me van a hacer favor de darle lectura a los artículos que se relacionan con el domicilio aquí en el Código Civil, que es a partir del 38 al artículo 41. Son poquitos. Van a leer también el 12 y 13 del Código Municipal y van a leer el 114 del Código Tributario, ¿verdad? Entonces, van a leer el 114 y 115 del Código Tributario, el 12 y 13 12 y 13 del Código Municipal, 12 y 13 del Código Municipal, y van a leer del 32 al 41 del Código Civil, ¿verdad? También el 12 y 13, pero del Código Procesal Civil y Mercantil, para que ustedes vean entonces que solicitan en esos casos el domicilio, ¿verdad? Entonces tenemos ahí. Ahora, ¿tienen ustedes alguna pregunta relacionada con el tema de hoy, verdad? No sé si el chat está aperturado, pero vamos a ver aquí. A ver, ya está, ahí voy. Entonces no hubo problema en el caso de las empresas tipo campero, Máximo Despensa y así, que tienen varias sucursales, en que, eso es bien importante, pero aquí ya está en el Código Civil, está y lo vimos, ¿verdad? Pues en primer lugar, el lugar en donde conste, el lugar que indique en el documento en el cual por medio del cual se constituyeron, pero también habla de las sucursales y todo ese tipo. Vean aquí, vamos a ver, el domicilio, artículo 38. El domicilio de una persona jurídica es el que se designa en el documento en que conste su creación, que es la escritura pública. Además tienen una patente en comercio, una patente de sociedad, y ahí está. O en su defecto, el lugar en que tenga su administración o sus oficinas centrales, ¿verdad? Como son empresas mercantiles, ahí lo tienen. Ahí está. Josué, gracias Josué, muy amable. 38, 12 y 3, 114 del Código Tributario. Sí, vean, yo le agradezco a Josué su colaboración, ¿verdad? Porque realmente
preguntan tanto porque no leen, pero yo les indiqué desde la vez pasada que cuando ahí en cada guía conceptual está la regulación legal y esos son los artículos obligatorios que deben dar lectura cuando se finaliza la clase. Hay 115 también. Vaya, Dairín, creo que Dairín fue quien... sí, Dairín Carrillo hizo la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? El tema de hoy es bastante cortito, así que pueden descansar de verme, pero no descansar de leer, ¿verdad? Porque como es así, es aburrido que me ponga a leer todos los artículos acá, y entonces ustedes ya tienen, además de tener el video, pues ya tienen su material y se ponen a leer sus artículos. ¿Alguna otra pregunta? Compañeros, aquí estoy viendo. Estoy viendo. Entonces, alguien está escribiendo acá, vamos a esperar. Por favor, ustedes no olviden que siempre en una clase de Derecho Civil tienen que tener, en primer lugar, su Código Civil. Voy mencionando algunas otras leyes, pero generalmente les transcribo ahí el artículo en las guías. Para que ustedes tengan la idea, ¿verdad? Pero ustedes ya ya cuando se termina la transmisión, vamos. En el que las personas viajan, sí, ahorita, perdón, es que ya me había vamos a, en el que las personas viajan, permitan, es que se me sube, se baja mucho. En el que las personas viajan en muchas ocasiones por distintas situaciones. No es por distintas situaciones, ¿verdad que no están poniendo atención? Ni leen las guías, ni leen el código. El código, en el código lo vimos y también, ya lo expliqué, aquí tienen ustedes las clases de domicilio, pero las clases de domicilio reguladas en el Código Civil y el domicilio fiscal. En el artículo 35, por favor, vamos a ver, permítanme. Carmen, ponga atención ahí, vea el artículo 35 34 y 35 del Código Civil, que yo medio lo leí aquí. Vean ahí. Y le puse un ejemplo también, ¿verdad? Quiere decir que no está yendo la transmisión. En el 34 lo que nos indica es que si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, no es que porque este fin de semana, como cae el lunes, el Día del Cariño, se van a ir a Panajachel el fin de semana y que por eso ya tienen un domicilio múltiple. No, véanlo, la intención del espíritu y la ley. Si una persona vive, porque ¿cuáles son los requisitos del domicilio? Los vimos. Hay un elemento temporal, un espacial y un intencional. Vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de ellos, ¿verdad? Pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Ustedes no van a tener un domicilio múltiple porque viven aquí en Guatemala, ¿verdad? Y se van a ir a la antigua Guatemala el fin de semana, o se van a ir a Panajachel, o se van a ir al Petén, y por eso ya tienen domicilio múltiple. Véanlo, el domicilio necesita también que se cumpla con sus elementos, ¿verdad? Entonces nos está diciendo. No es que viajen por muchas ocasiones, eso no. Creo, Carmen, que usted debe poner atención al artículo 34 y 35 y a la guía número 20 porque yo lo expliqué, ¿verdad? El 15... sí, ya vi. Entonces,
Entonces, el domicilio, la persona no necesariamente, pero como la persona jurídica tiene que cumplir con obligaciones tributarias, entonces también tiene domicilio la persona jurídica y también va a tener un domicilio fiscal, ¿verdad? Eso sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué me mandan copia ahí del código ahí? Qué lindo, o qué linda, no sé quién es. Mandó foto de su... Así deben de hacerlo, porque miren, así lo tengo. Porque si no estar oyendo y oyendo que hablan y hablan y uno no tiene el código, no va a entender. Pero que aquí está excelente. Yo felicito al compañero o compañera, ¿verdad?, que está estudiando de esa forma. Miren, va subrayando, ustedes lo pueden ver en el chat, va subrayando y va haciendo sus anotaciones. Muy bien, te felicito. Residencia múltiple, no sé, que vivas en varios lugares, porque me estás hablando de residencia, ¿verdad? De residencia. Domicilio múltiple, sí, ya lo dije. Ya dije, por ejemplo, el caso de los que ejercen su profesión de visitadores médicos, ¿verdad? O los que se dedican a ventas y tienen un área en especial, ahí sí. Pero residencia múltiple, no. Vivir en cada lugar, tener una casa, un departamento, uno en la zona 5, uno en la zona 1, residencia. Pero la residencia no es igual a domicilio, ¿verdad? La residencia es un elemento. No, yo pienso que esa sugerencia de hacerlo mejor con lápiz, no. Sí que yo lo hago con lápiz. ¿Saben por qué? Porque el lápiz se borra y en mi caso, pues el lápiz es muy suavecito. En cambio, la tinta del lapicero es mucho más firme. Yo que ya ni miro, pero ahí está. Domicilio. Así de domicilio múltiple. Josué, entonces no pusiste atención. Yo lo dije en el caso de los visitadores médicos, ¿verdad? Viven aquí, pero tienen sus rutas específicas, ¿verdad? En donde trabajan. Unos tienen ruta en el área del sur, otros la del oriente, etcétera. Y también aquellas personas que se dedican a la venta de productos. Esas personas, por ejemplo, que venden en las diferentes tiendas, ellos también tienen rutas, ¿verdad?, de distribución. Ok, ¿qué más? Vaya, Josué. Vaya, Gabriela, no te da pena. Bueno, miren, esto del estudio es muy amplio. Muchos me dicen que los plazos con un color, que las definiciones con otro color. No, miren, pues, cada artículo tiene una esencia, ¿verdad? Todos son importantes, pero hay artículos que tienen su esencia. Si a ti te gusta subrayar con un marcador verde, hacelo, porque lo que importa es que te sirva a ti para estudiar, ¿verdad? Y si a ti subrayando de verde se te facilita y haciendo las anotaciones con negro, no importa, ¿verdad? Yo lo hago con azul, pero no porque yo lo haga así lo tengan que hacer ustedes. Lo que sí es necesario es que deben de tener su bolígrafo y deben de tener sus resaltadores. Yo les sugiero que no lo hagan con lápiz, porque el lápiz se borra, porque miren, ustedes tienen su código civil ahorita que les va a servir para el tercero, cuarto semestre, quinto, sexto, que van a estudiar todo el código civil, pero también tienen que estudiar el procesal civil y mercantil, y lo van a tener que ir relacionando, así como ya vamos relacionándolo. Cuando estudien notariado, bueno, entonces de tanto jugar, ¿verdad?, con el código civil o penal o el que sea, porque de tanto manipular, esa es la palabra correcta, de tanto manipular el código se va borrando si es a lápiz. En cambio con bolígrafo pues ya queda fijo. Esa es mi sugerencia. Pero si tú prefieres a lápiz y se te facilita, no hay por qué hacerse ahí problema. Vamos a ver, sí, hacerlo así. Vaya, Gabriel. Miren aquí alguien está subrayando
con azul y amarillo, muy bien. El domicilio fiscal. El domicilio fiscal está aquí regulado en el 115. ¿Para qué sirve el domicilio fiscal? Está regulado en el 115 del Código Tributario. Vean, según el artículo 114, pues el domicilio fiscal es el lugar que el contribuyente, ¿verdad?, o responsable designe para recibir las citaciones, notificaciones y demás correspondencia. La cosa es que es para exigirles el cumplimiento de las leyes tributarias. Se llama fiscal porque tiene una función específica. Muchos lo que hacen es señalar su domicilio particular y lo señalan también para el domicilio fiscal. O sea, puede tener dos funciones, ¿verdad? Pero cuando uno se inscribe para adquirir su número de identificación tributaria, ahí viene el domicilio fiscal. ¿Cuál vas a señalar? Tu casa o tu lugar de trabajo, tu oficina, etcétera. Pero como esa es la función de ese domicilio fiscal, es precisamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por eso se le llama, pero puede ser tu casa, tu oficina, el de tu trabajo, etcétera. Espérenme, chicos. Aquí hay otro también que subraya. Vamos a ver cómo alguien de apellido Hernández. Miren, ella creo que sí, ese sí es. Además tiene bonita letra. Yo miren cómo lo voy a hacer. Creo que con negro estás haciendo la anotación. Ya subraya con rosado. Pero si así se le facilita a ella el estudio, está perfecto. Yo lo que quiero es que tengan sus leyes a mano, ¿verdad? Sus leyes. La agenda, si gustan, pues la tienen, y si no, no. Pero como les digo, a mí sí me sirve porque yo ya sé sobre qué debo de agotar mi tema. Si no, se pueden hablar otras cosas excelente, hacer bien, miren. Esa es la dinámica del estudio, ¿verdad? No están en forma pasiva, esperando a ver qué les pasa. No, esa es la dinámica del estudio. Muchísimas gracias a aquellos que me están poniendo atención y que van siguiendo los consejos. Felicidades, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más? O no sé si no leí alguna pregunta, ¿no? Yo creo que ya, pues ahí está. El domicilio fiscal es el que tú vas a señalar, por ejemplo, a la hora de tener tu número de identificación tributaria, NIE. ¿Algo más que ustedes me digan? Porque entonces vamos a ir por concluir y ahora les toca a ustedes ir a leer, amigos. Y yo me voy a tomar mi tiempo para aguantar las otras dos secciones. ¿Sí? ¿O algo más? Creo que sí están escribiendo. Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Pero me encanta, gracias por estos aportes que ustedes envían al chat, me encanta, porque miren, me siento feliz que están siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Entonces, no es en vano estar hablando aquí, porque eso de estar hablando muy solito como que no me gusta, pero yo los felicito, miren. Excelente, los felicito porque ponen atención, están leyendo y están siguiendo las instrucciones. Ahí estamos todos bien. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Gracias, Carmen. Solamente Gaby Solares, ¿cómo subrayas tú? Vamos a ver cómo subrayas. Porque aquí está uno de una persona de apellido Hernández, está Silvana. Está el de una carita, pero él sí no tiene nombre y tiene. Entonces, ¿cómo vas subrayando? Ahí parece que ya me va a contestar. Bueno, ustedes me indican entonces si finalizamos ahí. Muchas gracias. Gracias por su atención. Ya nadie está escribiendo. Bueno.
Entonces tengan una buena tarde y por favor ahorita ya se van a leer sus artículos, ¿verdad? Miren, vayan leyendo sus artículos poco a poco. Muy amable. Poco a poco, porque así no se les junta toda aquella cantidad para el examen parcial, ¿verdad? Entonces, para mientras, nos vemos Dios primero el día martes, que la disfruten el día lunes, porque es 14 de febrero. Un saludo, un abrazo ahí para todos, feliz día del cariño. Entonces, el día lunes la disfrutan, así que disfruten el lunes, porque gracias a Dios a mí me toca clase el martes. Tengan una buena tarde. Entonces, hoy sí cierro ahí, ¿verdad? Hasta luego, amigos. Muchísimas gracias.